Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar espero que se encuentren bien. Espero que hayan disfrutado de las fiestas navideñas y bueno, ya estén listos para poder continuar con el desarrollo de nuestras clases de geografía y cívica. Vamos a iniciar de una vez para no perder más tiempo. Vamos a presentar la pantalla. Me avisan por favor si es que ya se observa. A ver. ¿Se observa, jóvenes? Sí, profesor. ¿Perdón? Sí, se observa. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy, en nuestro curso de geografía, vamos a desarrollar el tema de los recursos naturales, ¿sí? Y lo primero que vamos a mencionar es qué son los recursos naturales, cuál es la definición, sus componentes, y qué retos está enfrentando los recursos naturales. Justamente cuando nos preguntan sobre el concepto de los recursos naturales, nosotros debemos de recordar que los recursos naturales vendría a ser todos los bienes que nos brindan la naturaleza sin la intervención del hombre, sin que el hombre intervenga. Todo lo que la naturaleza nos brinda vendría a ser los recursos naturales. Por ejemplo, los árboles del bosque, los animalitos que encontramos libremente en la naturaleza, todo ello serían recursos naturales, los minerales, ¿no? Petróleo, etcétera, etcétera. Ahora, estos recursos naturales, estos bienes que la naturaleza nos brinda, son muy importantes. ¿Por qué? Porque como bien dice acá sus componentes, son aprovechados por el hombre, por el ser humano. ¿Para qué? Para la satisfacción de sus necesidades. Entonces, profesor, si nosotros usamos los recursos naturales para satisfacer las necesidades del hombre, quiere decir que los recursos naturales son importantes, porque para poder satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, la de alimentarnos, es importante tener recursos. Si no hay recursos, no hay alimento. Si no hay alimento, nos morimos. Así de sencillo. Y con ello nos damos cuenta que los recursos naturales son fundamentales para la existencia del hombre. ¿Está claro? Entonces, el primer componente importante que debemos de tomar en cuenta sobre los recursos naturales es que son aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Obviamente, son aprovechados, ¿de qué manera? Explotan los recursos, se dan procesos económicos en la industria y producto de esos cambios, producto del proceso de transformación que se da dentro de la industria, se obtienen los diferentes bienes. Por ejemplo, ustedes compran galletas, leche, ¿sí? Fideos, y estos productos no se obtienen de la naturaleza, sino que se utilizaron los recursos naturales para que luego de transformar estos recursos naturales podamos obtener estos bienes que satisfacen nuestras necesidades. ¿Está claro? Entonces, ya hemos definido qué son los recursos naturales, hemos hablado de un componente muy importante que indica que los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para que éste satisfaga sus necesidades. Y cuando uno satisface sus necesidades, ¿qué logra? Un bienestar. Ahora, los recursos naturales tienen un valor actual y potencial en el mercado. ¿Por qué, profesor, un valor actual y potencial? Actual porque todos los recursos naturales son utilizados por el hombre ¿para qué? Para crear bienes y servicios. Por lo tanto, son importantes y tienen un valor actualmente. ¿Sí? Los recursos naturales de por sí tienen un valor. Ahora, este valor puede aumentar y ese aumento va a variar
dependiendo de en qué se utilice este recurso natural. Por eso es que tiene un valor actual y potencial en el mercado. Puede tener un valor mucho mayor en el mercado. Y esto va a depender de cómo lo utilices o en qué lo utilices esos recursos naturales. Ahora, un último componente sería que los recursos naturales contribuyen al desarrollo económico, porque las industrias pueden funcionar gracias a qué? Gracias a los recursos naturales, porque las industrias lo que hacen es crear bienes, crear servicios, pero estos bienes y servicios que nos brindan las industrias se van a poder dar con la utilización de los recursos naturales. Si no tenemos recursos naturales, no pueden crear nada. Y si no crean nada, no hacen nada, por lo tanto no hay economía. Entonces, los recursos naturales contribuyen al desarrollo económico. ¿De qué manera? En la manera que estos recursos naturales están presentes en el desarrollo productivo de toda empresa y toda empresa genera economía en el país en donde se encuentre y genera bienes, los cuales satisfacen necesidades del hombre y de esa manera el hombre logra su bienestar. Entonces, estos son tres componentes fundamentales que tienen que ver con los recursos naturales. Muy bien, luego tenemos la capacidad de regenerarse estos recursos. Nosotros, jóvenes, con relación a la capacidad de regeneración de los recursos naturales, es importante saber que hay recursos naturales que pueden renovarse en un tiempo corto dentro del ciclo de vida del hombre. Por ejemplo, yo desde que he nacido, durante toda mi vida ver una gallina, esta gallina se reproduce, sus pollitos vuelven a crecer, se vuelven, pollitos crecen, y al crecer luego tienen más pollitos y así sucesivamente. Dentro de mi ciclo de vida, esta gallina, este recurso natural, se va renovando constantemente, muchas veces durante 1 año, 2 años, 5 años. Por lo tanto, la gallina, los animalitos son renovables porque se regeneran rápidamente, mientras que hay otros recursos que no se regeneran rápidamente, como cuáles. Por ejemplo, tenemos el petróleo. Tengo petróleo, lo utilizo, luego de utilizar el petróleo, para que este de nuevo se regenere, tienen que pasar millones de años. Me moriré. Se morirán mis hijos, mis nietos y todavía el petróleo no se va a regenerar. Por lo tanto, tiene pues un tiempo de renovación muy extenso. ¿Sí? Muy largo el tiempo que se tiene que esperar para la renovación. Años, millones de años. ¿Está claro? Entonces tenemos dentro de los recursos naturales, según su capacidad de regeneración, dos tipos, el renovable y no renovable. Claro que si ustedes van a investigar por ahí, pues, con relación a los recursos naturales, también hay otros, digamos, otra clasificación, pues, ¿no? Pero estos son los fundamentales, ¿ya? Estos recursos renovables y no renovables son los, digamos, los generales, ¿ya? Esta clasificación, por llamarlo de esta manera. Y finalmente, estos recursos naturales que hemos dicho que es todo lo que la naturaleza nos brinda, hemos dicho que es importante para satisfacer las necesidades del hombre, tienen un valor actual y potencial, contribuyen al desarrollo económico, hemos dicho que hay dos tipos, renovables y no renovables, ya estos recursos naturales de los cuales hemos venido hablando hasta el momento, ahora es importante resaltar que si bien nos hemos dado cuenta con lo que hemos venido hablando, disertando, nos hemos dado cuenta que son muy importantes para el desarrollo de la humanidad, estos recursos naturales, sabiendo que son muy importantes para la humanidad, está enfrentando algunos retos, tres grandes retos para ser más específicos. ¿Cuáles son esos tres retos? Profesor, ¿y retos de qué? Bueno, retos de su depredación, ¿no? Porque un reto sería el alto desarrollo científico y tecnológico. Profesor, eso es un reto para
la naturaleza o para los recursos naturales están enfrentando el reto pues del alto desarrollo científico y tecnológico. Más bien, profesor, ¿eso no es mejor? Bueno, déjenme decirles que eh, el desarrollo científico y tecnológico es importante, es bueno, ¿sí? Pero el problema no vendría a ser, pues, en este caso, el que haya desarrollo científico y tecnológico. El problema vendría a ser aquí que, lamentablemente, cuando hay nueva tecnología, cuando se va desarrollando la ciencia y la tecnología, y estos, por ejemplo, se inventan nuevos televisores, nuevos celulares, nuevos microondas o nueva tecnología, se necesita más recursos para que esa nueva tecnología que se ha creado, que se ha inventado, se pueda reproducir en una cantidad determinada para poder satisfacer necesidades de la humanidad. Porque tú no vas a inventar algo para satisfacer solamente tu necesidad, no va a ser un invento tuyo, exclusivamente de una persona. Una persona no inventa algo para uno mismo, sino para que satisfaga necesidades de muchas personas, de toda la humanidad. En ese sentido, cuando se inventa algo nuevo, cuando se desarrolla la ciencia, cuando se desarrolla la tecnología, pues se tiene que utilizar recursos para que esa tecnología o ciencia que se ha desarrollado, que se ha inventado, se pueda reproducir en una cantidad al menos mínima para que muchas personas, muchas, puedan alcanzarla. No todas porque es imposible, pues, ¿no? Ahora, ese es por un lado un reto, ¿no? Cómo cada año la ciencia y la tecnología se va desarrollando. Por otro lado, tenemos el crecimiento de la población. La población jóvenes cada año va aumentando. Es como una familia. Imagínate tú con un solo hijo. Con un solo hijo, pues, no es, digamos, más sencillo, por decirlo de esta forma, es más sencillo poder, pues, sacar tu familia adelante. Pero ahora imagínate tú con 5 hijos, 6 hijos, sacar tu familia adelante va a ser más complicado porque necesitas más recursos económicos para poder comprar más bienes y poder satisfacer las necesidades de toda tu familia, de tus 6 hijos más tu esposo y tus necesidades. Por lo tanto, mientras más gente haya, más población haya, se necesita más bienes para que satisfagan las necesidades de todas esas personas. Pero esos bienes, ¿de dónde se obtienen? De los recursos naturales, porque son los recursos naturales los que se van a transformar en estos bienes. ¿Está claro? Entonces, hasta ahí tenemos dos retos. Y el tercer y último reto es la mayor influencia del hombre sobre su medio. Cada vez hay una mayor influencia del hombre sobre su medio y eso es positivo si es que esta influencia busca preservar la naturaleza. Sin embargo, no es así. La mayor influencia del hombre sobre su medio cada vez es, lamentablemente, una influencia negativa, debido a que lo que se hace es depredar los recursos naturales y de esa manera, pues, se va destruyendo la naturaleza. Y si no hay naturaleza, no existen recursos naturales. Y si no hay recursos naturales, no hay bienes. Si no hay bienes, el hombre no satisface sus necesidades, y sobre todo las necesidades básicas. Y si no satisface las necesidades básicas, el hombre se va a extinguir. ¿Está claro? Entonces, estos tres grandes retos son fundamentales. ¿Sí? Todo esto, ¿qué conlleva? Estos tres grandes retos que la naturaleza tiene que enfrentar, que los recursos naturales tienen que enfrentar, si no los logra enfrentar, digamos, de una manera adecuada, obviamente, con una conciencia del hombre, porque al final el hombre es quien va a actuar sobre estos retos. Si no somos conscientes, no logramos ser conscientes como humanidad y enfrentamos de una manera adecuada estos retos, ¿qué va a conllevar todo esto? A que se deprede la naturaleza y con ello nos vamos a afectar gravemente toda la humanidad. ¿Está claro? Entonces, hasta ahí, jóvenes, quisiera saber si ha quedado claro esta primera explicación sobre los recursos naturales. ¿Nada? Todo claro, profesor. Muy bien, excelente. Espero que haya quedado todo claro para todos nosotros, ¿ya? Para todos los demás compañeros de aquí de la sección, ¿sí? Bueno, entonces, como nadie dice nada, asumo que todo ha quedado claro. Vamos al siguiente PPT, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, ya está.
Listo. Ahora vamos a hablar sobre justamente esa depredación. Justo mencionaba, pues, que los recursos naturales enfrentan esos retos y si no logramos, pues, eh, desarrollarnos de una manera distinta, consciente, logrando eh, pasar esos retos, pues lo que se va a conllevar es a que nosotros depredemos nuestra naturaleza y obviamente eso nos afectará a todos nosotros. ¿Y cuando se habla de una depredación? Cuando hay una explotación indebida, una explotación excesiva de los recursos naturales. Lamentablemente, muchas grandes empresas, industrias multinacionales explotan los recursos de manera excesiva. Para entenderlo de otra manera, lo voy a poner así. Imagínense que estamos en una ciudad y para poder satisfacer las necesidades de esa ciudad, solamente tenemos que talar 100 arbolitos. Sin embargo, la empresa, a cabo de un tiempo, logró talar los 100 arbolitos. Pero ellos no se van a cansar con talar 100 arbolitos. Talarán 120 si pueden, o 150, o más aún, 200. Pero toda esa madera que uno va a obtener, si conciencia se satisfacía la necesidad de toda la población con 200, ¿qué va a pasar? Va a haber un exceso. Por lo tanto, si hay un exceso, esa madera utilizada en transformar algún bien, pues al final va a quedar tirada, ya que no se va a utilizar, nadie lo va a comprar. Con 100 se logró satisfacer las necesidades de todos. Entonces, las empresas o las industrias muchas veces explotan de manera excesiva. No le interesa si con una cantidad determinada pueden satisfacer las necesidades de la persona. Ellos quieren lograr las mayores ganancias, maximizar sus ganancias, explotar todo lo que se pueda para tener todos los recursos necesarios y crear bienes y servicios. Ahora, por otro lado, eh, también, muy aparte de la cantidad de explotación del recurso, tenemos la forma de explotación, la explotación indebida, como yo talo esos árboles. Hoy en día se sabe que cuando tú talas un árbol, tienes que sembrar 2 arbolitos para que el recurso se preserve, se mantenga a través del tiempo. Y eso no quiere decir que talando un árbol y sembrando 2 arbolitos ya logré subsanar el problema. No, no es así. Porque muchas veces talan árboles de diferentes tipos y siembran árboles de un solo tipo. Por lo tanto, si bien en cantidad de árboles tratamos de mantenernos, en la diversidad de los tipos de árboles se van disminuyendo. ¿Está claro? Entonces, la depredación vendría a ser la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. Ahora, ¿a causa de qué? De lo que te he mencionado, aumento de la población y sus necesidades, uso de la tecnología y sobre ello la mala influencia del hombre a la hora de explotar dichos recursos. Ahora, algunas formas cómo se puede observar esta depredación, algunas formas cómo se manifiesta la depredación, bueno, es la deforestación incontrolada, cómo la gente deforesta los árboles en la Amazonía y cada vez se va perdiendo la diversidad biológica de estos sectores. También tenemos la quema de la cobertura vegetal. Cuando la superficie terrestre está cubierta de vegetación, eso es positivo, pero a veces cuando se realiza la agricultura y esta agricultura con malas prácticas, lo que se hace es quemar la cobertura vegetal
para comenzar a limpiar el suelo, remover la tierra y comenzar a sembrar, realizar la actividad agrícola. Pero eso es negativo, porque si bien puedes realizar la actividad agrícola, luego de esa primera producción, la fertilidad del suelo va a disminuir drásticamente. Otra forma, cómo se evidencia la depredación, es la contaminación de la atmósfera. El ser humano contamina de diferentes formas. También tenemos la contaminación de los mares y los ríos. Miren esas imágenes. El océano, se observa ahí, por un lado, una tortuguita marina lastimada, ensangrentada, eh, un poco enredada con una bolsa. Y en la parte inferior, derrame de petróleo. Y el ave no se da cuenta. Se mete al mar, quiere salir y se baña de petróleo y ya no puede volar. Y se van a quedar así. Eso se seca y le va a impedir volar. Y por ende, ambos animalitos irán debilitándose con el tiempo y terminarán muriendo. Luego tenemos la contaminación del suelo, ¿no? También es otra forma de depredación. Vamos a hablar de cada uno de estas manifestaciones, ¿sí? Empezamos con la desertificación. Profesor, ¿y qué es la desertificación? Bueno, cuando hablamos de desertificación es cuando en la superficie terrestre el suelo pierde su productividad de manera parcial o total. Pero esto es a consecuencia de qué, a causa de qué. Aquí lo vamos a ver. Dice aquí, la desertificación es la degradación del suelo, o sea, el suelo, cuando hablamos de desertificación, es cuando éste pierde su productividad debido de la degradación, o sea, de la erosión o destrucción. ¿Y por qué se degrada el suelo? Bueno, pues básicamente se degrada el suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas debido a la actividad del hombre, variaciones climáticas donde éste pierde su capacidad productiva de forma progresiva y eso conllevaría a una desertificación. Ahora, se produce cuando se elimina la cobertura vegetal. La vegetación, el árbol, los pastos, sus raíces agarran la tierra así fuerte, fuerte, pero cuando no hay vegetación, está la tierra a la intemperie, el viento pasa y solamente el viento comienza a erosionar el suelo, a degradar el suelo y con ello desertifica el suelo, porque al degradarse la primera capa del suelo con el viento, esa primera capita es la fértil. Cuando el viento va degradando ese suelo sin vegetación, cada vez esa capita fértil se va adelgazando y el suelo se va volviendo improductivo, infértil. Ahora, los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo, y esto justamente es la capa productiva. Ahora, la agricultura también genera desertificación, la agricultura intensiva, ¿sí? Esto agota nutrientes del suelo. Profesor, ¿pero de qué manera? Bueno, tenemos una agricultura intensiva mal desarrollada. Por ejemplo, cuando se irriga todas las zonas del cultivo, pero no colocan pues drenajes, de tal manera que cuando el agua ingresa, ¿sí?, a los cultivos, se llena de agua y al no haber drenaje, el agua se acumula y al acumularse el agua no se va a mantener siempre ahí. El agua al ingresar, al acumularse, con el tiempo va a ir filtrándose en la tierra, en el suelo, y ese suelo comienza a generar barro. Al final se genera un empantanamiento, una zona barrosa, y obviamente ese sería un lugar pues ya no productivo, ya no fértil, sino más bien lo contrario, improductivo o infértil. ¿Está claro? Eso es cuando tenemos una agricultura intensiva con un mal drenaje. En otros casos hay también agricultura intensiva con mal drenaje, pero que
en el lugar presenta temperaturas muy altas, de tal manera que al final se genera no una situación de empantanamiento, sino más bien una situación de salinización, ¿sí? Y por último, otra causa de la desertificación sería las sequías muy prolongadas, cuando el suelo pues no recibe aguas, comienza a secarse y a cuartearse y a rajarse. Profesor, pero total, cuando le echamos agua se genera barro, y si no hay agua, igual se seca el suelo. Y en ambos casos se genera desertificación. Claro, es que mucha agua, excesiva agua, es malo. Y escasez de agua también es malo. Debe haber agua, pero moderada. ¿Está claro? Y acá tenemos, por ejemplo, una imagen del Perú en donde podemos evidenciar que el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. El tercer lugar. Todo lo que está de color rojo es súper árido. Lo de amarillo simplemente es árido, ¿sí? Y bueno, pues tenemos un buen porcentaje de nuestro territorio. Ahora, las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país. Ahora, ¿cuáles son los factores antrópicos causantes de la desertificación en la costa? O sea, los factores del hombre, los factores que el hombre ha generado, los cuales causan la desertificación en la costa. Ojo, en la costa. Pues lo primero es que en el sector norte tenemos la erosión hídrica y eólica. O sea, cuando falta cobertura vegetal en la superficie terrestre, producto del sobrepastoreo, por ejemplo, eh, el viento y el agua erosionan el suelo. Y eso se da en el sector norte, la erosión hídrica y eólica, sector norte. Pero también en el sector norte tenemos la salinización. Y como puedes evidenciar aquí en esta imagen, cuando en el lugar de cultivo partimos agua para que el suelo se humedezca, pero estas tierras no tienen drenaje, esas aguas se acumulan y con las altas temperaturas rápidamente se filtran y se evapora el agua, quedando ¿qué cosa? Solamente las sales. Y ese proceso se da constantemente, una, dos, tres, y muchas veces, de tal manera que cada vez que se va quedando las sales, al aumentar, ya la sal comienza a tornarse blanca, se comienza a evidenciar la sal. ¿Sí? Bueno, no se torna, sino se comienza a evidenciar, ¿sí? De color blanca la sal. Y la desertificación por la tala de los árboles y no, árboles del algarrobo y zapotes en el desierto se extiende y las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas. Bueno, muy aparte del que no haya vegetación en la superficie terrestre, los árboles, lugares boscosos. Estos lugares boscosos también son muy importantes. ¿Por qué? Porque los lugares boscosos evitan que el suelo se desertifique, ¿sí? De tal manera que estos suelos, al haber vegetación, su presencia genera pues un espacio que impida que la arena del desierto siga expandiéndose, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver pues varios, varias formas de desertificación en el sector norte. En el sector centro y sur tenemos también la salinización, que ya lo expliqué cómo es, la erosión eólica y fluvial también, ¿no? Eso es cuando no hay cobertura vegetal pues en el suelo. Luego tenemos también en la vertiente occidental zonas interandinas y altoandinas. En la vertiente occidental vendría a ser la sierra peruana. Ahí también pues se afecta por la erosión hídrica, genera deslizamientos en épocas de lluvias. Por ejemplo, llueve fuertemente en invierno en la sierra, esas lluvias generan que formen huaicos, deslizamientos, debido a que no hay cobertura vegetal en ese sector andino. Ahora, la causa es la tala y quema de la vegetación en las laderas y el sobrepastoreo. Ya en la zona interandina, dentro de los Andes, en las partes más altas, tenemos también erosión hídrica, ¿sí? Por la falta de cobertura vegetal y la quema de los
rastrojos, este problema afecta el 60% de los suelos agrícolas en la región. También el sobrepastoreo, quema de pajonales, contaminación por relaves mineros también. Eso altera los suelos circundantes de los ríos y lagunas, una ausencia de cobertura vegetal y pérdida de la estructura física de los suelos. Entonces, esto se da en las zonas interandinas y alpandinas. Ahora, ante ello, ¿qué podemos hacer, profesor? ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? Ah, también me faltaba acá factores antrópicos en la selva alta. Igual, erosión hídrica grave, malas prácticas agrícolas, en la selva baja, erosión fluvial y malas prácticas agropecuarias. Ahora sí, las medidas de desarrollo sostenible que podemos implementar contra la desertificación son las siguientes, ¿sí? Eh, una de las medidas de desarrollo sostenible es que debemos de coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos, ¿sí? Reitero, como medida de desarrollo sostenible contra la desertificación se debe de coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos. ¿A qué se refiere? A que las tierras deben ser organizadas, administradas, gestionadas de tal manera que se comience a plantar árboles en ciertos sectores donde no lo hay, para que de esa manera, producto de ese sembrío de árboles, ¿no? Genera un ambiente fresco, genera aumento de la vegetación, forma pastos y eso se genera, conlleva la generación de nuevos espacios, ¿sí? Con presencia, ¿no?, florística. Sin embargo, eh, eso se debe coordinar, pues, ¿no? No es que yo voy a cualquier lugar y siembro, no, se debe coordinar estos sembríos para que se expandan más estas áreas verdes. Otra medida es que se debe proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Estos deben ser capacitados también, ¿sí? Y apoyados. Y finalmente, se debe de apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. Por ejemplo, la acuicultura en las zonas secas, la agricultura de invierno, las actividades relacionadas con el turismo que requieren un menor uso de las tierras y de los recursos naturales locales. Entonces, otra medida es justamente ver otras formas de vida, ¿no? Otras alternativas que no necesariamente generen una dependencia del uso del suelo, ¿no? Más de la que ya hay. Bueno, de por sí el suelo es fundamental, siempre lo va a ser así, pero la idea es que cada vez se busquen nuevas alternativas para ya no depender al 100% de la agricultura o del uso del suelo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de otro aspecto que también es muy importante. Hemos hablado de la desertificación y ahora vamos a hablar de la deforestación. Jóvenes, a ver, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Están por acá? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes, ¿está todo Sí, claro? pero Ya, excelente. Entonces continuamos. Ya, listo. A ver, vamos a continuar con la deforestación. Eh, Profesor, ¿qué es la deforestación? Es talar árboles, pero sin ninguna replantación. O como dice aquí el concepto, el retiro de árboles sin una replantación adecuada. Ahora, causas de la deforestación. Agricultura migratoria y comercial es una causa de la deforestación. Minería ilegal de oro. Tala ilegal. Tala para combustible. Tala comercial ilegal. Obras de infraestructura vial, etcétera. Por ejemplo, tenemos la Amazonía. Imagínense que en la Amazonía se construya una pista de aterrizaje aérea clandestina. ¿Qué implica ello? Clandestina quiere decir que no, pues,
tiene aprobación del Estado. Es más, el Estado ni sabe que hay una pista de aterrizaje. Y para hacerlo tiene que talar muchos árboles, ¿no? Y al talar todos esos árboles, ¿qué se está haciendo? Deforestando, porque no se va a volver a plantar en ese lugar. ¿Y para qué lo hacen? Para que pues vengan avionetas de otras partes, aterricen, suban coca a la avioneta y se van a otros países a producir cocaína. Este ejemplo que te acabo de dar es un ejemplo real. Eso se da aquí en nuestro país. Solo que, como se dice, es un secreto que todos lo sabemos. ¿Sí? Entonces, esa sería, por ejemplo, una causa de la deforestación. Otra sería la minería ilegal de oro. Ilegal quiere decir que no cumple con ninguna norma, pues, de legalidad establecida por el Estado. Entonces, estos mineros, ¿qué hacen? Talan todos los árboles y los dejan tirados, porque su actividad no es vender madera, sino es obtener oro ilegal. Entonces, a talar estos árboles, pues, lo que se genera es que eh, se tienen que arrinconar a un costado, porque la idea es limpiar el espacio y comenzar a realizar su actividad minera. Otro sería la tala ilegal de cultivos de coca, tala para combustible también, bueno, es para el uso de madera. Ahora, la medida de desarrollo sostenible ante la deforestación sería la reforestación. ¿Y qué cosa es la reforestar? ¿Qué es reforestar? Es replantar, o en otras palabras, plantar árboles donde han sido talados. Eso es reforestar. Se debe utilizar menos, pues, los métodos agresivos, evitar el derroche de recursos naturales, consumir productos sustentables, quiere decir renovables, y tener también, pues, que dar capacitación a los colonos para que sepan realizar la actividad agrícola y no deforesten los árboles. Y reformar algunas normas, ser más drásticos, ¿no? Según la FAO, en el año 2020 señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha superado 420 millones de hectáreas de bosque desde 1990. Con este informe que nos dieron hace 4 años, nos dice que la deforestación ha estado aumentando cada año más y más. Y obviamente eso es perjudicial, porque no solamente perdemos arbolitos, sino que el árbol genera un espacio, un ambiente boscoso en el cual se desarrolla una gran diversidad biológica de flora y fauna. Claro. Y otras importancias adicionales también, ayuda a mantener un equilibrio con el clima y otros factores, o mejor dicho, beneficios adicionales. La deforestación en el Perú, bueno, ustedes saben que la floresta vendría a ser toda la zona de la cobertura vegetal, en la Amazonía, selva alta, selva baja. Lamentablemente cada vez va creciendo pues esta depredación. Se ha perdido 7.800.000 hectáreas de territorio nacional de pura deforestación. Solo en el año 2021 se perdieron 137.976 áreas de bosques a causa de la agricultura migratoria, que es la principal causante de la deforestación, la agricultura migratoria. Y luego los cultivos ilegales, minería ilegal y la tala ilegal. Acá podemos ver un gráfico en donde se evidencian los flujos de deforestación en el Perú a través de los años, ¿sí? Ahí se ve la pérdida de los bosques, desde 2001 al 2021, 20 años. Los departamentos de Loreto, Cayari, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco, Amazonas, que contienen Amazonía, son los que más deforestación han tenido, obviamente, porque son los que contienen Amazonía dentro de su territorio. ¿Qué más? La deforestación en el Perú. Bueno, en el Perú hay un proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana, MAP, en donde a través de estos proyectos de monitoreo, valgan la redundancia, monitorean toda la cobertura vegetal del Perú y
e identifican lugares donde se comience a dar la deforestación. De tal manera que se pueda tomar acciones, pues. Cuando en la central ven que comienza una zona del territorio a perder color y se va eh, tomando un color amarillo, es porque en ese lugar ya empezó la deforestación y en manera excesiva, de tal forma que comienza a notarse la mancha amarilla, que significa una zona sin árboles. Ahora, dentro de estos proyectos de monitoreo tenemos La Pampa e Iberia en Madre de Dios, alrededores del Parque Nacional Baguaja-Sonene entre Madre de Dios y Puno, y Amazonía Central entre Ucayali, Huánuco y otra entre Ucayali y Loreto. Contaminación del suelo, otro gran problema. Cuando hablamos de la contaminación del suelo, el suelo es otro, perdón, del agua, el agua es otro recurso natural muy importante, importantísimo. Y nosotros lo contaminamos de muchas maneras, ¿sí? Pero cuando hablamos de la contaminación del agua, cuando generamos una modificación en su calidad de tipo físico, biológico o químico, en donde los seres vivos se perjudican y mueren, se dañan, ¿sí? Ahora, dentro de la contaminación del agua, cuando se introduce, pues, de manera directa o indirecta, esas sustancias contaminantes, tanto en mares, lagos, ríos, acuíferos. Ahora, cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, ¿sí? Ahí estamos hablando de una contaminación, ¿sí? Porque de por sí el río se contamina, pero este río se limpia de manera natural. Pero cuando ya la contaminación supera la capacidad de absorción del sistema acuífero, pues se puede evidenciar que se está dando una contaminación del agua. Ahora, según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permitido. Y finalmente, pues, acá podemos ver imágenes en donde se evidencia, pues, contaminación de las aguas. En las playas, mira, tenemos basura, en los ríos el relave minero, por acá petróleo, eh, derrame de petróleo en la playa, cuencas hidrográficas contaminadas, desagüe vertido en los ríos o mares, imagínense. Entonces, todo esto tiene que ver con la contaminación del agua. Esas son sus causas y acá vamos a ver sus consecuencias. Dentro de las consecuencias de la contaminación del agua, tenemos que resaltar que el 80% de las enfermedades en países en vías de desarrollo son producidas por la ingesta de agua contaminada, y en algunos lugares se incrementan las muertes de las personas justamente por el consumo de estas aguas. Ahora, otra consecuencia es que se alteran los ecosistemas acuáticos del litoral, generando una extinción de algunas especies. Y finalmente, disminución de la producción pesquera. Claro, cuando contaminas el agua, río o mar, los peces se van, huyen, se meten al fondo o en las profundidades. ¿Debido a qué? A que está contaminada las aguas del litoral, pues, ¿no? Entonces no salen. Por eso es que a veces no. Nosotros, para poder pescar, ¿qué tienen que hacer los pescadores en la madrugada? Meterse mar adentro, ¿sí? Porque ahí van a encontrar las vetas de pescado. ¿Está claro? Ahora, algunas medidas de desarrollo sostenible, ¿cuáles son? Reducir el volumen de los contaminantes, obviamente, reutilizar y tratar las aguas residuales y reciclar los contaminantes. Muy bien, listo. ¿Qué más tenemos? Contaminación del aire. Así como se contamina el suelo, el agua, también se contamina el aire. Ya, ahora, vamos a ver cómo se da esta contaminación del aire.
En primer lugar, el aire, tú sabes que está formado por gases, diversos gases, ¿verdad? Los cuales predominan el nitrógeno y oxígeno, pero te dije que hay un 1% de gases que vendría a ser todos los demás gases que, digamos, existen, ¿no? Solamente un 1%, pero ese 1% es suficiente para generar daños en el hombre. Ahora, cuando se habla de la contaminación del aire, cuando hay presencia en el aire de uno o más contaminantes, ¿no? Los cuales, pues, conllevan a poner en riesgo la salud de las personas, la calidad de vida de la población, la preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio natural. Ahora, los orígenes de los contaminantes son fuentes biogénicas, fuentes antropogénicas. Dentro de las fuentes biogénicas corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Y fuentes antrópicas son actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión de energía solar. Entonces, hasta ahí podemos ver dos orígenes de los contaminantes del aire, ¿sí? Uno es la biogénica, ¿sí? Es producido por la naturaleza, y otro es antro, producido por el hombre. Ahora, cuando hablamos de la calidad del aire en el Perú, de acuerdo al estudio de reporte de la calidad del aire en el mundo en el 2021, realizado por la firma privada Equair, el Perú tiene la más baja calidad de aire en América Latina, ocupando el puesto 26 a nivel mundial. Ese estudio evaluó en total 117 países, de los cuales pues, el Perú se ubica en el puesto 26, ojo, en América Latina, no en el mundo. ¿Sí? Ahora, podemos visualizar cómo, digamos, se genera esta contaminación del aire. Si bien, pues, no podemos ver la contaminación, sí podemos olerla, sentirla y obviamente dañarnos también con ello. Ahí podemos observar, pues, partículas que hay en el ambiente, se combinan con los gases. Tenemos también, por ejemplo, monóxido de carbono, que proviene de la combustión. Todo eso se combina con los gases de la atmósfera, igual dióxido de nitrógeno, y eso genera una contaminación, pues, las personas, que van a afectar, obviamente, su salud. Pero ante esas situaciones, ¿qué medidas puede tomar el hombre? Medidas de desarrollo sostenible. Bueno, para poder enfrentar, uno es que se debe de evitar, obviamente, generar estos contaminantes, como por ejemplo usar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. Los bombillas de que los focos de luz, bombillas de luz, no usar los tradicionales, sino los LED que consumen menos energía. Usar transporte público, bicicleta y caminar. Casi todos tienen sus carros, sus autos. Y al salir todos, generamos mucho tráfico y aparte de ello, contaminamos el medio ambiente. Tenemos también que mantener los automóviles en buen estado, porque si no, va a suceder que un auto va a prender, va a funcionar y va a botar un montón de humo que empaña al que viene manejando atrás. Y eso es debido a que ese auto está en mal estado. Se debe mantener, conducir vehículos electrónicos, híbridos, elegir limpiadores ecológicos. ¿Sí? Claro, los vehículos eléctricos es porque los comunes generan combustión, pues queman el diésel, ¿no? Y el gas y botan, pues, el humo. Ahora, elegir limpiadores ecológicos también. ¿Qué más? Profesor, ¿cómo limpiadores ecológicos, o naturales en algunos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, debemos, a ver, hay varias formas. Se debe promover el sembrado de árboles. Eso reduce la contaminación. Profe, pero los árboles contaminan, sí, pero es más la cantidad que absorben de gases contaminantes
que las que emite. Otro es utilizar bienes sustentables, por ejemplo, bolsas no de plástico, sino reutilizables o bolsas que se degradan rápidamente para no contaminar la naturaleza. ¿Está claro? Ahora, ¿qué más tenemos? Usar pintura a base de agua o sin disolvente. Sellar los recipientes de productos de limpieza y productos químicos, porque emiten sus gases constantemente, por eso es que se evaporan esos productos químicos. ¿Qué más? Se debe de compostar, o sea, abono orgánico. Se debe utilizar el abono orgánico o compostar. ¿Qué significa ello? Que se debe utilizar el guano de las aves, de los caballos, y no abono sintético, pues porque eso genera una contaminación al aire, al suelo, y obviamente también contamina el producto. Y por último, evitar quema de basura, porque genera obviamente una situación de contaminación. Ahora, pues estamos en fiestas. Asumo que no debes estar reventando tus cohetes, ¿no? Sacando tu muñeco de Año Nuevo con la cara del profesor de geografía. Espero que no hagas eso, ¿no? Porque si no vas a contaminar mucho, ¿eh? Ya sabes, ¿no? No contamines el medio ambiente. Recuerda de tu curso de geografía. Muy bien, vamos ahora a pasar a la última forma de contaminación que vamos a desarrollar el día de hoy. En este caso vamos a hablar de la contaminación del suelo. Profe, pero ya lo hemos visto, una cosa es la desertificación y otra cosa es la contaminación del suelo. En el caso de la contaminación del suelo también, pues, el suelo pierde su productividad parcial o total, pero en este caso debido a una alteración, ¿sí? Debido a sustancias químicas que producen el hombre, los cuales afectan la capacidad productiva del suelo, pero no porque sea degradado, sino porque se ha contaminado el suelo y eso mata los nutrientes que generan la fertilidad del suelo y al matar los nutrientes que generan la fertilidad del suelo, pierde obviamente este suelo su productividad, su fertilidad o disminuye, logrando en algún momento eliminarlo si es que la contaminación es mucha. Acá tenemos fuentes contaminantes, pero sobre las fuentes contaminantes vamos a hablar al regreso. ¿Sí? Nos quedamos ahí. Tenemos 15 minutos de receso, por favor. Jóvenes, continuamos. Son las 9:35. Ya transcurrieron sus 15 minutitos de receso. Vamos a continuar. Justamente nos quedamos aquí en las fuentes contaminantes del suelo. Bueno, las malas prácticas agrícolas o las prácticas agrícolas deficientes generan una contaminación del suelo. Profe, ¿pero de qué manera? Por ejemplo, ustedes saben que en los cultivos se suelen dar plagas, ¿cierto? Entonces, para evitar las plagas que se echan al suelo, al cultivo, pesticidas, insecticidas, ¿no? Estos pesticidas, cuando se usan, digamos, de manera descontrolada, se usa en exceso, contamina el suelo, mata a los microorganismos vivos y vuelve al suelo improductivo, infértil. Y no solamente ello, sino que los frutos que pueden dar pueden estar contaminados y luego nosotros los consumimos, o sea, al final consumimos productos contaminados, ¿no? Entonces, obviamente es un gran problema, pues, ¿no? Entonces, no solamente se pierde la fertilidad o productividad del suelo, sino que también vamos a obtener productos contaminados. Por otro lado, tenemos una gestión inadecuada de los desechos sólidos, vertimos en ciertos lugares y cuando se acumulan, estos pues contaminantes van generando una pérdida de la productividad del suelo debido a que los microorganismos vivos también se van dañando. No se olviden que el suelo, para que sea productivo, hay microorganismos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son los vivos, los seres vivos propios del suelo, los chanchitos, los gusanitos, ¿no? Y esos son importantes para la fertilidad.
Pero si matas todos los microorganismos orgánicos, solamente quedan los inorgánicos y con ellos no se puede tener un suelo fértil o productivo. También tenemos el almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, ¿sí? En ciertos lugares que cuando se caen al suelo, contaminan este suelo. La lixiviación de vertederos mal administrados, los vertidos, estos productos tóxicos también generan pues una contaminación del suelo, vertidos de controlado de residuos domésticos también, ¿no? O industriales y mineros, ¿no? Imagínense que sean estos vertidos al suelo también. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de la contaminación del suelo es cuando de manera literal el suelo se contamina por vertir o echar diferentes químicos, basura, pues, ¿no? Al suelo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que este suelo, pues, pierda su productividad? Como pueden ver, miren en la imagen, acá tenemos un suelo con productos agrícolas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este suelo, como pueden ver, está cubierto de producción, pero cada vez que uno realiza una actividad agrícola, el suelo pierde su productividad. ¿Por qué? Porque como dije hace unos instantes, para que el suelo sea productivo, fértil, tiene que tener microorganismos orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos no pasa nada, pues, ¿no? Los orgánicos, que vendrían a ser, miren acá, todos estos gusanitos, chanchitos que le dan la fertilidad al suelo, cada vez que se realiza actividad agrícola, por ejemplo, acá tenemos un agricultor, un campesino que introduce pues acá esta especie de pinzas, ¿no? Acá en el caso del Perú, la chaquitacya, mata a los animalitos, pues. Al mover la tierra los mata, los aplasta. Entonces, ¿qué pasa? La cantidad de microorganismos vivos disminuye. Termina la primera producción, se obtiene el producto, incluso para cosechar también se matan los microorganismos. Cuando se termina este primer proceso, ese suelo habrá perdido bastantes microorganismos vivos, por lo tanto, orgánicos, por lo tanto, su productividad va a disminuir, pues, en un porcentaje. Y si no dejas descansar al suelo, no se da una rotación de cultivos, esto poco a poco, por más que sea una buena práctica agrícola, si no dejas descansar al suelo o se realiza la rotación de cultivos, el suelo puede llegar a perder su productividad de manera total. Cuando tenemos pues escasez de agua en el suelo, estos se secan, ¿sí? Y al secarse mucho, se cuartean y se genera una desertificación, como pueden ver acá. Y obviamente, pues en suelos certificados o contaminados no puede haber producción agrícola. O cuando echamos, por ejemplo, acá, mira, pesticidas o insecticidas a las plantas, cuando lo echamos en grandes cantidades, eso puede ser contraproducente. ¿Está claro? Porque contaminamos tanto el producto como el suelo. Entonces, consecuencias de la contaminación, pérdida de la productividad, o sea, de la cantidad de producción del suelo, también la productividad del propio suelo y de la cantidad de productos, ¿no? Muerte de los organismos útiles del suelo, concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia. Esas son las consecuencias. Ahora, medidas de desarrollo sostenible ante este problema. Bueno, utilizar abonos no sintéticos, sino orgánicos, no pesticidas, insecticidas, sino, por ejemplo, tampoco abonos sintéticos, porque también es contaminante, sino abonos orgánicos. Eh, por ejemplo, un abono orgánico sería el abono de las aves, pues, ¿no? Las cáscaras de frutas son abonos orgánicos. Ahora, también se debe practicar la rotación de tierras de cultivo, ¿no? ¿Para qué? Para que el suelo pueda descansar y esos microorganismos vivos que se han muerto se puedan volver a regenerar, reproducir o aumentar. Y por último, aplicar racionalmente los plaguicidas, no en grandes cantidades, pues, porque eso es contraproducente, como hemos venido mencionando. Ahora, Eh, cuando se da una depredación, pues definitivamente se pierde la biodiversidad. Y cuando hablamos de pérdida de la biodiversidad, de la diversidad de vida que hay aquí en la Tierra, se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, ¿no? Se entendida esta
última, como la variedad de seres vivos que habitan en el planeta. O sea, la diversidad de especies van desapareciendo debido a la pérdida de la biodiversidad. Y eso es producto de la depredación. Ahora, los problemas que afectan a la biodiversidad es sobreexplotación del medio natural, pérdida y degradación del hábitat, contaminación del medio ambiente, introducción de especies invasoras, efecto del cambio climático. Todo eso genera que se pierda la biodiversidad, como pueden ver acá en las imágenes, ¿no? Consecuencias, pues tiene varios efectos negativos sobre el bienestar del hombre, ¿no? Por ejemplo, la seguridad alimenticia se pone en riesgo, ¿no? Al perder la diversidad biológica. Se da la vulneración ante desastres naturales, la seguridad energética, el acceso al agua limpia y las materias primas, o sea, todo esto sería, digamos, afectado a consecuencia de la pérdida de la biodiversidad. No tendríamos agua limpia, no tendríamos recursos naturales, por lo tanto no habría alimentos, ¿sí? Y todo eso serían consecuencias de la depredación y la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? ¿Qué más? Medidas de desarrollo sostenible para evitar ello. Pues bueno, pues ya mucho hemos escuchado, incluso en los medios de comunicación, a nivel mundial, la ONU también habla sobre medidas que podemos aplicar, ¿no? Que están relacionadas a las famosas ODS. Para evitar esta pérdida de la biodiversidad, las medidas de desarrollo sostenible vendría a ser justamente es aplicar lo que vendría a ser el desarrollo sostenible que implica, pues, una adecuada interacción entre el hombre, la naturaleza y la economía. Cuando estos tres se interrelacionan de manera adecuada, pues se está hablando de desarrollo sostenible. Y cuando tenemos desarrollo sostenible, no se pierde la biodiversidad. Y con eso logras los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, que son en total 17, ¿no? Pero claro, cada uno, digamos, apunta a objetivos distintos. Si bien hay un objetivo general, que es cuidar a la humanidad y el planeta y la economía, cada uno tiene ciertas particularidades dentro de las ODS. Pero bueno, este es un tema que no vamos a tratar el día de hoy. Dentro de las medidas de desarrollo sostenible tenemos la de no adquirir especies exóticas ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras, ¿sí? También asumir las tres R, ¿no? Es reducir, reutilizar y reciclar. Elegir productos y servicios sustentables para reducir su impacto en la naturaleza, o sea, productos renovables, ya no usar bolsas, por ejemplo, Tecnopor. Muchas veces uno va a hacer sus compras a un centro comercial y les preguntan, ¿quieren bolsa? Y la gente compra bolsa, ¿no? En vez de comprar una reutilizable, ¿no? ¿Qué más? Elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza, ¿sí? Actuar de manera responsable en la naturaleza, no contaminar, no tirar basura, ser conscientes, cuidar la vegetación, no hacer fogatas, ni tirar la basura o llevarse ningún ser vivo, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, porque en realidad el medio ambiente es nuestra casa, aunque no parezca, uno piensa que su casa es donde uno vive, no, ese es un espacio dentro de nuestra casa que todos compartimos. Contaminas el agua, todos nos afectamos, porque todos consumimos agua, agua del mismo río, en este caso el Rima o río Chillón o Lurín, o dependiendo del río donde te encuentres, ¿no? Debemos de reducir el uso de energías y de combustibles, caminar, usar bicicletas, ¿sí? O autos eléctricos. Se debe de exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protegen la biodiversidad, ¿sí? Muy bien, estimados jóvenes, con eso estaríamos terminando nuestro tema de geografía. Aquí les dejo sus claves, apunten por favor. Las claves de geografía. Número uno sería la C de casa. Número 2, A de avión. Número 3, D de dedo. Número 4, D de dedo. Muchas gracias. Con eso estaríamos terminando lo que vendría a ser geografía. Pasamos ahora a cívica. Aquí está. ¿Se observa el material de cívica? ¿Me pueden decir, por favor? Muy bien. Muchas gracias. Continuamos. A ver. En cívica, el día de hoy nuestro tema es aspectos
que fundamentan nuestra peruanidad. Pero aspectos que fundamentan, ¿cómo que aspectos que fundamentan nuestra peruanidad? Bueno, dentro de ello vamos a hablar del sentido de pertenencia y las costumbres y tradiciones. Bueno, en primer lugar, el Perú es un país diverso, y diverso en muchos aspectos, ¿eh? Diverso culturalmente, diverso faunísticamente, florísticamente, geográficamente, climáticamente, y así podemos hablar de una gran diversidad que tiene el Perú y que muchas veces no somos conscientes y más bien deberíamos sentirnos contentos, felices, orgullosos y cuidarlo, ¿no? Porque hay gente que sí se siente contento, feliz, conoce, pero no lo cuida. Entonces no tendría sentido, ¿no? Uno tiene que cuidar, sentirte orgulloso de algo, feliz de algo, obviamente tienes que cuidarlo, pero sentirte feliz de algo, saber que existe una gran diversidad y no cuidarlo, es algo que la verdad uno no entiende, ¿no? Ahora, como decía, el Perú es diverso en muchos aspectos, pero justamente el Perú es uno de los países, ya hablando de manera cultural, es un país con mayor diversidad cultural en América y en el mundo. Está dividido, esta diversidad se divide a través de los pueblos originarios, como mencioné hace unos instantes también, eh, se influencia a través de la variedad geográfica o las culturas extranjeras. Entonces la diversidad cultural que tenemos es gracias a varios factores. Por ejemplo, los pueblos originarios son aquellos pueblos que siempre estuvieron aquí, en el Perú. Los Achánicas, los Chipibo, Conibo, los Aymara, los Quechua, los Jacaru, los Arus. Estos pueblos originarios siempre estuvieron acá y tienen su propia aspectos culturales. Y muy bien, los aspectos culturales son muy importantes porque contribuyen al desarrollo hoy en día, actualmente, al desarrollo de todo el país. Ahora, pero no solamente el hecho que existan pueblos originarios genera que hay una diversidad biológica, perdón, cultural, sino que también la variedad geográfica, porque dependiendo de la geografía y las características que se tiene, pues también comienzan a darse mayores distinciones de las características culturales que hay en nuestro país, ¿no? De las diversas características culturales que podemos encontrar en el Perú. Por ejemplo, si vives en la selva, mayormente pues vamos a encontrar pueblos adaptados a esos ambientes cálidos. Si es en la sierra, ambientes fríos. Si es en la costa, ambientes entre cálidos y fríos, ¿sí? Entonces, esa variedad geográfica también va a influenciar a que, muy aparte de los pueblos originarios, entre ellos se den distinciones, diferencias debido al lugar al que se encuentran, ¿sí? Si bien pueden ser originarios, van a ser distintos dependiendo de su lugar geográfico, ¿ya? Pero por otro lado también hemos recibido influencias extranjeras, cuando hemos sido, pues en este caso, eh, hemos sido país receptor de pobladores alemanes, chinos, japoneses, taiwaneses, cubanos, italianos, argentinos, y así hemos recibido personas de diferentes partes del mundo, personas extranjeras, creadores extranjeros. Y lo último, pues, ¿no? Que recibió el Perú fue la oleada migratoria de los venezolanos. Y cuando se dan oleadas migratorias, obviamente hay un impacto acá en el Perú, ¿no? Puede ser positivo o negativo, pero hay un impacto. Pero de eso no vamos a hablar, no de ese impacto en realidad, sino vamos a hablar de que cuando ellos vienen, traen su propia cultura y al mezclarse con la nuestra se forma una nueva característica cultural, que no va a ser ni peruana ni venezolana, sino algo distinto, ¿sí? Y así se va generando mayor diversidad cultural en nuestro país. Ahora, pero si bien hay una gran diversidad cultural en el Perú, entonces vamos a decir que hay diversas culturas. Por supuesto, en el Perú hay una gran diversidad de culturas, tanto foráneas, las extranjeras, como las nativas, las originarias, pero son todas parte de la diversidad cultural que hay en el Perú. Solamente que no son naturales, foráneas, originarias, otras son externas. ¿Está claro? Pero, por más que sean algunas culturas originarias y otras foráneas, si son bien en el Perú, son parte del Perú, son parte de nuestro territorio, vendrían a ser también parte de toda la cultura peruana. En ese sentido, cuando se habla de peronidad, se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y a los habitantes del Perú. Porque por más que seas de una cultura distinta, originaria distinta a la mía, tú eres parte del Perú. Y para ellos se genera un sentimiento de identidad que te hace
pertenecer al Perú, que te hace parte del Perú, ¿sí? Y también los grupos culturales foráneos que se van quedando y a través de los años sus descendientes y los hijos de los hijos que nacen ya en el Perú son obviamente parte del Perú, ¿no? Hablando en el aspecto jurídico y político de ciudadanía, son parte del Perú, pero sus sentimientos también comienzan a encariñarse y sentirse parte del Perú, no solamente por un aspecto legal, sino por un aspecto emocional o sentimental. Y que claro, que son producto de una cultura que se obtiene a consecuencia o que se obtuvo a consecuencia de la interacción de los peruanos y tal vez venezolanos, ¿no? Entonces, y acá los descendientes que llegaron aquí y se casaron con peruanos, ¿no? Esos descendientes, los descendientes tendrán una cultura bien particular, pero igual se van a sentir parte del Perú porque viven acá, han nacido acá y van a desarrollarse aquí. Por lo tanto, cuando hablamos de la peruanidad, ese es el sentimiento que pueden sentir los peruanos, sea originario o producto de mezclas con pueblos foráneos. Si tú naciste aquí y tienes ese sentimiento de identidad con el Perú, puedes decir que tienes una peruanidad, pues, ¿no? Pero no podemos hablar de peruanidad si es que tú no tienes ese sentimiento de identidad, de identificarse con el Perú, porque es un sentimiento, y ese sentimiento se genera una identidad, y esa identidad es que se sientas parte de algo. Ahora, se encuentra basado esta peronidad en el afecto hacia tradiciones y la fe en sus destinos. O sea, cuando tú tienes ese sentimiento de identidad con el Perú, ese sentimiento es el sentimiento de tus tradiciones, costumbres, lo que hacías en tu pueblo, ¿no? Cómo se comportaban en tu pueblo, lo que hacían en su totalidad en tu pueblo, ¿no? Tú extrañas eso. Esa forma de pensar, de comer, de vestir, de actuar, de bailar, etcétera, etcétera. Esa es la peronidad, ese sentimiento. Ahora, en la peronidad se hallan expresiones como la cultura, el arte, vivencias que construyen la idea de Perú. Pero ahora, esa peronidad, si bien es un sentimiento, ojo, la peronidad, si bien es un sentimiento de identidad, en donde uno se siente identificado con un grupo cultural, esa identidad tiene que evidenciarse y mostrarse a través de aquellos aspectos que fundamentan esa peronidad. Por ejemplo, tú no puedes decir que te sientes peruano, ¿no? Que quieres el Perú, si es que tú no revaloras lo que los hombres peruanos han hecho en nuestra historia por nuestra patria a través del tiempo. Tú tienes que revalorar eso para realmente decir que te sientes peruano. Imagínate que tú tienes ese sentimiento de peruanidad, esa identidad, una identidad donde rechazas todo lo que nuestros antepasados nos han dejado y nos han permitido desarrollar, ¿no? Pues realmente no estarías demostrando tu peronidad, fundamentando tu peronidad, y simplemente sería algo que dices de boca para afuera y no un sentimiento real. Entonces, dentro de los aspectos que fundamentan nuestra peronidad, tenemos pues la revaloración de la acción del hombre peruano a través de la historia. También tenemos el reconocimiento del valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú pre y post colombino como manifestaciones de la creación material del hombre. También tenemos, en este caso, la revaloración de los idiomas, el quechua, el aymara, el jacaru, el arus, el shipibo, el conibo, el sach. Así podemos mencionar varios idiomas, ¿sí? Del Perú, nativos de nuestro país, en los cuales pues vamos a revalorar y con eso mostraríamos nuestra identidad, nuestro sentimiento de identidad y por ende nuestra peronidad. Ojo, no estamos diciendo que te la aprendas toda, no, no es así, sino que revalores, reconozcas y respetes, quieras, sepas que hay un grupo de peruanos que lo hablan y que son peruanos naturales de nuestro país y que hay que valorar sus lenguas. Otro aspecto sería, pues, valorar las técnicas agrícolas que han venido desarrollando a través del tiempo, en las cuales han sido diseñadas por los antiguos peruanos, ¿no? Como los andenes, los, las chacras hundidas, los guaruaro camellones,
las galerías filtrantes. Esas son técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de diferentes obras de infraestructura agrícola, ¿no? Ojo, solamente hablando de infraestructura agrícola, ¿no? Que permiten el aprovechamiento del suelo, entendiendo el suelo como algo importante, fundamental para la vida y el desarrollo de la humanidad o del hombre aquí en nuestro país. Otro aspecto que fundamenta la peruanidad vendría a ser, pues, el folclore, la danza. Casi todos los, bueno, en todas las regiones tenemos danzas distintas. Es más, en casi todas las provincias hay una danza que los identifica. Por ejemplo, acá tenemos la danza de las tijeras. Tenemos, por ejemplo, el famoso Huititi, que es una danza de Arequipa. Tenemos la marinera norteña, representativo de la libertad. Tenemos este, el negroide, ¿sí? El festejo, que vendría a ser danza básicamente de Ica. Tenemos el Huaylas, y así podemos mencionar varias danzas. Y todas estas representan a una región o provincia, ¿no? Son parte de una región o provincia. Por otro lado, se debe de asumir el concepto de interculturalidad, que también es parte de la peruanidad. ¿Qué es interculturalidad? Es la interacción de personas de diferentes grupos culturales en base al respeto, la horizontalidad. Eso sería la interculturalidad. ¿Sí? Cuando hay una interacción de personas de diferentes pueblos o grupos culturales y esa interacción se evidencia respeto, horizontalidad, quiere decir que se está practicando la interculturalidad, porque la interculturalidad es una acción que se realiza, pues. Y por último, tenemos que incluir a la vía nacional a millones de peruanos que, organizados en comunidades campesinas y nativas, pueblan el territorio, alejado de los beneficios que otorga la civilización. En otras palabras, tenemos que incorporar a la vía nacional a todas las comunidades nativas indígenas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ellos son los pobladores nativos, los que siempre estuvieron aquí, y que de los cuales prácticamente podríamos decir que surgimos los demás. Y ellos son parte de nuestro territorio y cumplen un rol fundamental. Por lo tanto, hay que revalorarlo. Y al hecho nada más de pertenecer al Perú, ya se debe de revalorar a esa persona. Claro, y se le revalora por algo particular, porque su forma de vida, estilo de vida es totalmente distinto, porque ellos siempre estuvieron aquí y tienen una forma de vivir distinta a la nuestra. Tienen toda una cultura distinta a la nuestra, tradiciones, costumbres, comportamientos. En ese sentido, luego de ver, pues, estos aspectos que fundamentan nuestra perenidad y si nosotros los cumplimos, recién se va a dar el sentido de pertenencia, que te sientes parte de, te adhieres. Por eso es que el sentido de pertenencia es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura. Esto implica una actitud
consciente y comprometida con una determinada colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente. Se relaciona con la identidad nacional. Entonces, el sentido de pertenencia es cuando tú te sientes parte de o sientes algo parte de ti, que te pertenece o te relacionas. Justamente eso se relaciona con la identidad nacional. Cuando tú te sientes parte de tu pueblo y ese pueblo es parte de la nación, estás sintiendo una identidad nacional, que se puede definir como el sentido subjetivo, porque es algo emocional. El sentimiento se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo pertenecer a una nación concreta y dentro de ello a una comunidad en la que existen diversos elementos que cohesionan y la hacen única, ¿no? O sea, su cultura. Dentro de ellos son promovidos por los organismos del Estado, instituciones civiles, medios de comunicación. Ellos promueven la identidad cultural y nacional, su cultura y el Perú. Ahora, ¿los objetivos cuáles son? Bueno, sobre los cuales se asienta el sentido de pertenencia a una comunidad mayor, ¿sí? Pertenencia a una comunidad, con mayores, bueno, más que mayor, no, con una comunidad con una gran diversidad, ¿no? Una gran diversidad de características propias, ¿no? Por eso es que, cuando nos dicen que los elementos subjetivos sobre los cuales se asienta el sentido de pertenencia a una comunidad son, ¿no? O sea, cuando nosotros nos sentimos parte de tenemos el sentido de pertenencia a un grupo humano, este tiene sus características propias, como su lengua, su idioma, su forma de pensar, su idiosincrasia, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al ser parte de una comunidad, y esta comunidad es parte de bastantes que en el Perú y pertenecen al Perú, estamos teniendo una identidad nacional, un sentido de pertenencia al Perú, y que bueno, practicamos exclusivamente dentro de toda la diversidad cultural que hay en el Perú, practicamos exclusivamente nuestra diversidad que tiene nuestra comunidad en particular. Y así se va a dar con cada persona de cada comunidad que hay en todo el Perú. Practican sus rasgos culturales propios, pero todos son conscientes que son parte de un mismo país. Ahora, hablando de tradiciones y costumbres, vamos a establecer cuál es la diferencia, ¿no? Porque saber qué cosa es la gastronomía, danza, forma de pensar, religión, eso sí, claro, ¿no? Pero tradición y costumbre, ¿no? Cuando hablamos de que algo es tradición y costumbre de un pueblo determinado, ¿cuál es la diferencia? Fácil. En realidad, ambos hacen referencia a una sola característica, solamente que tradición es el nombre que se le da a esa característica de celebración de algún pueblo. Por ejemplo, la Navidad, acá en el Perú, es una tradición. Ahora, esa Navidad, que es una tradición, la costumbre que vendría a ser, es lo que se acostumbra a hacer en esa tradición llamada Navidad. Por ejemplo, tradición es la Navidad, 24 de diciembre. Costumbre es la acción de comer chocolate, panetón, estar en familia, dar regalos, eh, armar el nacimiento, el arbolito, etcétera, etcétera. Esa es la costumbre. ¿Está claro? Hasta ahí, jóvenes, quisiera saber si está todo claro. ¿Está claro, jóvenes? ¿Panchos están ahí? Las costumbres son es lo que se hace en las tradiciones, ¿es así? Claro, la costumbre es lo que se hace en la tradición. Por ejemplo, ya que estás hablando ahí, mira, te voy a hacer una pregunta fácil, ¿ya? A ver, en octubre, ¿qué hacemos acá en Lima? ¿Qué hay en octubre acá en Lima? El Señor de los Milagros. Muy bien, ¿eso qué vendría a ser? ¿Tradición o costumbre? ¿Qué crees tú? ¿Ah? Costumbre, porque es lo que se hace por la No, no, fecha. no, no. No, no, no. Tú has dicho procesión del Señor de los Milagros. Sí. Procesión de los Señor de los Milagros es el nombre. Y ese nombre se llama, sería la tradición. Ahora, en esa procesión del Señor de los Milagros, ¿qué se hace?
se sale en procesión, se pone su hábito morado, comen turrón, ya todo eso es costumbre. ¿No dejo entender? ¿O Sí, todavía? ¿Está sí, claro? Ya sí, listo. gracias. Excelente. Otro ejemplo, a ver, ¿alguien más quisiera participar? Porque ya este es nuestro último punto y nos queda más de 20 minutos. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna duda, alguna inquietud? ¿Mm? A ver, vamos a seguir, a ver. Ah. A ver, a ver, a ver. ¿Nadie más? ¿Todo está claro? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Miren, en la costa tenemos estas tradiciones. Procesión de la bandera en Tacna, la fiesta de la vendimia en Ica, Festival de la Marinera en Trujillo, fiesta de la Santísima Cruz del Chalpón, de Motupe en Lambayeque. Son tradiciones. ¿Y qué sería la costumbre? Lo que se hace en cada una de estas actividades. Por ejemplo, en la procesión de la bandera en Tacna, lo que se acostumbra a hacer es salir, ¿no?, a caminar o en forma de procesión, ¿no?, con la bandera nacional, ¿no? En la vendimia, pues, una festividad donde se comienza a preparar el vino, se hace el pisado de las uvas mediante un baile. La festividad de la marinera, lo que vendría a hacerse, pues, es danzar, bailar marinera, un concurso, mayormente es en febrero. Igual, pues, la fiesta de la Santísima Cruz del Chalpón en Motupe es salir en procesión, ¿no? Justamente a esta eh, se sale pues en procesión con esta cruz, pues, ¿no? Por la plaza, por las calles, ¿no? Entonces es lo que se acostumbra a hacer en cada una de estas tradiciones. Ahora en la sierra tenemos, por ejemplo, fiesta del Señor de Uruguay en Tarma, la Chonguinada en Huancayo, Festival de los Negritos en Huánuco, Carnaval de Cajamarca. Esas son las tradiciones. La costumbre es lo que se hace, ¿no? Por un lado salen en procesión, por otro lado salen a bailar, por otro lado salen a jugar una especie de carnavales. Esas son las costumbres. Y por último, tenemos la selva. Aquí tenemos 4 tradiciones. Estas tradiciones vendrían a ser, pues, la fiesta de San Juan, bueno, eso es en toda la Amazonía, en donde la gente baila con algarabía, ¿no? Y tienen una especie de yunzada, algo así, ¿no?, alrededor de un árbol. Tenemos la fiesta de los chahuahuitas en Loreto. Este es todo un ritual prácticamente, un baile, una danza en particular, igual que la fiesta de las cruces en Ucayali. Luego tenemos el carnaval y Junchía, o matrimonio nativo en San Martín, ¿no? ¿Sí? Hace referencia a cómo se realiza pues este acto, bueno, religioso para estas personas, ¿no? Entonces esas son las costumbres. Tradición es, digamos, en palabras sencillas, la denominación que se le va a dar, y la costumbre es lo que se hace o lo que se realiza en dicha tradición. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí quisiera saber si todo está claro. ¿O hay alguna duda, alguna inquietud?
O sea, la tradición sería como la fiesta y la costumbre, lo que se hace, ¿no? Así. La tradición es en la denominación. La denominación. Algo así. Por ejemplo, a ver, el 14 de febrero. El 14 de febrero, ¿qué se celebra? San Valentín. ¿Ah? San Valentín, Claro, el día de San Valentín, ¿verdad? Ya, día de San Valentín, esa denominación que se le da, ¿qué vendría a ser? la tradición, ¿no? Tradición. ¿Y qué se hace en el día de San Valentín? Por ejemplo, sales con unos amigos, das un regalito, ¿no? Invitas tal vez chocolate a un amigo. Entonces, eso sería la La costumbre. costumbre. Ajá, muy bien. ¿Se entendió? Sí, gracias, profesor. Ya. ¿Qué otra consulta tienen sobre la clase, sobre de repente geografía? Háganlo, aprovechen, todavía quedan 15 minutos. Les voy dando las claves, ¿sí? En cívica. Acá está la pregunta número uno. A ver, dice acá, la peruanidad es el sentimiento que se une a los pueblos que habitan en nuestro país. Esta identidad se basa en el afecto por su cultura y su diversidad de manifestaciones, ¿no? O sus diversas manifestaciones. A partir de lo que se ha dicho, identifiquemos los enunciados correctos sobre los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Número uno, nos dicen que con relación a lo que se ha mencionado sobre el sentido de peronidad, se refiere a valorar los idiomas. El sentido de peronidad es valorar los idiomas de nuestro antepasado exigiendo el dominio de una de estos. ¿Verdadero o falso? Es revalorar todos, no exigir el dominio de uno en particular. Por lo tanto, eso es falso, eso no va. Dos, priorizar la difusión de la cultura andina. Tampoco, no se prioriza, no se está priorizando nada. Todas las culturas deben ser valoradas de igual manera. Incluir a los pueblos que viven en los márgenes al margen de los beneficios que otorga la civilización o el Estado. Claro, eso sí, pues no. Nadie puede estar aislado, dejado de lado, ¿no? Discriminado. Cuatro, apreciar las manifestaciones folclóricas que surgen como parte del mestizaje cultural. Claro, apreciarlas, ¿sí? Porque es parte de la cultura, parte de las tradiciones y por ende también sus prácticas, sus costumbres. Por lo tanto, acá la clave es la 3 y la 4, la E de enano. Siguiente. En el presente año, que se celebra el bicentenario de la consolidación de la independencia del Perú, el Centro Cultural de una universidad peruana, en alianza con algunas fundaciones, ha venido desarrollando diversas actividades abiertas al público en general, que ponen en escena a través del teatro, el folclore, la historia y la literatura nacional. En relación a la peronidad, estas acciones tienen como uno de sus objetivos forjar el sentido de pertenencia únicamente a los estudiantes universitarios. No, porque es abierta al público. Desarrollar destrezas para diversas artes escénicas en los jóvenes actores. No, porque estamos hablando de, en relación a la peronidad. Estas acciones tienen como un objetivo, ¿qué? Como un objetivo con relación a la peronidad. En cambio, acá está hablando sobre desarrollar destrezas, pero no tiene nada que ver con la peronidad. Tres, impulsar alianzas con el sector privado para desarrollar actividades culturales. Tampoco, no tiene nada que ver con la peronidad. Cuatro, promover la construcción de la identidad nacional en toda la comunidad, claro, a través de estas actividades. Cinco, difundir el teatro nacional incrementando su audiencia en el público juvenil. No, tampoco. Acá la clave es la D de dedo. Tres, gracias a su variada geografía y proceso histórico, el Perú es pluricultural. La pluricultural, la pluriculturalidad es una situación actual. ¿Qué quiere decir? Es que es la situación en la cual se encuentra el Perú actualmente. Por ejemplo,
Si le dicen el Perú presenta una diversidad de culturas, sí, hay varias culturas actualmente, por lo tanto es pluricultural. En el Perú, ¿las culturas se relacionan en base al respeto, en base a la horizontalidad? Sí. El Perú es intercultural. Una es una acción, un proceso, el otro es un estado. ¿Está claro? Ahora, con relación a ello, el Perú es pluricultural, ya nos hemos leído, por lo tanto, distintas tradiciones y costumbres se celebran y practican en todo el territorio nacional. Con referencia a estas incontables expresiones, determina el valor de verdad, verdadero o falso de los siguientes enunciados. Las tradiciones son prácticas con profundo valor histórico y espiritual que se mantienen de generación tras generación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? Claro, se va Verdadero. pasando. Claro, claro, ¿verdad? Sí, pues se pasa. Muy bien. El consumo del turrón durante el mes de octubre por parte de muchas familias se considera una costumbre. ¿Tú qué dices? Ya lo hemos visto. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Claro, muy bien. verdadero. Muy bien. Los carnavales son fiestas tradicionales originarias de nuestro país que se practican desde épocas prehispánicas. ¿Mm? Los carnavales son fiestas tradicionales originarias de nuestro país que se practican desde épocas prehispánicas. ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Cuando hablamos de épocas prehispánicas, o sea, de tiempo de los incas, los nazcas, antes de llegar de los españoles. Claro, los carnavales sí son fiestas, pues, ¿no? Son tradiciones, costumbres, pero no desde esas épocas, pues, ¿no? No desde esas épocas. Falfrey. 4. Las costumbres son usos o inclinaciones de un pueblo que se mantienen sin variación a pasar del tiempo. Claro, las costumbres son usos, son inclinaciones que tiene un pueblo, no son acciones que realiza, pero que se mantienen sin variación con el pasar del tiempo, no, pues al pasar del tiempo hemos dicho que van cambiando. Lo que nos gustaba a nuestros abuelos era muy distinto a lo que le gustó a nuestros padres. Y lo que le gusta a nuestros padres es muy distinto a lo que nos gusta a nosotros. Y lo que le va a gustar a nuestros hijos va a ser distinto a lo que a nosotros nos gusta actualmente. Por lo tanto, a pasar el tiempo, las tradiciones y costumbres van a ir cambiando. En realidad, la cultura en general va cambiando. Por último, en el país se desarrollan múltiples festividades que representan el sentir de los pueblos, constituyéndose como parte de la identidad de estos. Al respecto, relacione correctamente las siguientes regiones con sus respectivas festividades. Costa. A ver, el Yaguar Fiestas y el Koyur Riti. Fiesta de la Vendimia, procesión de la bandera. Fiesta de San Juan, Carnaval de Lamas. Fácil, La C, pues. profesor. A ver, la C dice, a ver, uno, Costa, dice, la C dice, uno sería la con la B, o sea, Fiesta de la Vendimia, Clarenica, Procesión de la Bandera en Tacna. Dos, la Sierra sería con A, Festival de Aguarfiestas, y el Cuyur Riti, claro, eso también es de la región andina, y la tres con la C, la Selva, claro, la fiesta de San Juan y Carnaval de Lamas, pues eso es en Selva Alta, ese es San Martín, Carnaval de Lamas en San Martín. Muy bien, sería, claro, sí, sería la C. Acá están las claves, uno enano, dos dedos, tres bueno y cuatro casa. Muy bien, jóvenes, excelente. Acabamos cívica, hemos resuelto las preguntas. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta, alguna inquietud por parte de ustedes, mientras voy tomando mi respectiva evidencia de la clase. A ver, muy bien. ¿Cómo está acá? A ver. Está. Muy bien. Jóvenes, hasta ahí, ¿alguna duda?
consulta, inquietud, algo que quisieran ahondar, o todo está claro. Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Ya, muy Sí, bien. profesor. Igual vayan viendo alguna pregunta que de repente vayan pensando algo más, porque todavía tenemos unos 5 minutitos más, así que vayan viendo, de repente algún otro tema que por ahí quieran esclarecer un poquito. Acá estoy presto para ayudarlos. A ver, cualquier duda, chicos. A ver, que ya hemos resuelto las preguntas. Retroalimentación, ¿qué podemos hacer en estos minutos? A ver, ¿qué dicen por ahí los chicos? Ya que hemos terminado todos los puntos correspondientes al día de hoy. La próxima semana, a ver, ¿qué nos toca la próxima semana? Semana número 11, ¿verdad? A ver, hemos terminado recursos naturales. Ya hicimos biomas, ¿cierto? La clase anterior hicimos biomas, ¿cierto? ¿O me equivoco? Chicos. Sí, profesor. Ya quiere decir que la próxima semana nos toca corregiones, las 11 corregiones de Antonio Bragg Egg y bueno, creo que también se hace una mención honrosa a las 8 regiones naturales de Javier Pulgar Vidal. Creo que nos toca en la siguiente clase, la semana sería la 11, ¿verdad? Luego la semana 12 y 13 vamos a hablar sobre actividades económicas, 12 y 13. Luego la 14 vamos a hablar sobre demografía, claro, demografía. La 15 sobre demarcación territorial y la 16 y 17, ya en adelante estaríamos terminando hablando sobre los 5 continentes poblados, ¿sí? Aunque creo que nos Profesor, falta también, sí, dime. una pregunta. ¿Pluricultural es lo mismo que multicultural? No, no. Cuando hablamos, a ver, cuando hablamos de pluricultural, nos están diciendo que en el Perú, por ejemplo, a ver, si decimos el Perú es pluricultural, sí, porque hay varias culturas. Es una situación, es un estado actual. O sea, la pequeña, la fina diferencia es que cuando hablamos de pluricultural, es como si nos estuviesen preguntando, culturalmente, ¿cuál es la situación actual del Perú? Que hay varias culturas. Eso es pluricultural. ¿Sí? Y que estas culturas no necesariamente van a estar relacionándose. En cambio, intercultural es que hay culturas, pero sí están relacionándose. La interculturalidad hace referencia a la relación de culturas y la pluriculturalidad hace referencia a que hay varias culturas, pero no relacionándose.
Y cuando hablamos de multiculturalidad, simplemente se hace referencia a que hay muchas culturas, pero no nos dice si están relacionándose o no relacionándose. Multiculturalidad simplemente nos dice, el Perú es multicultural porque hay muchas culturas, nada más. En cambio, pluriculturalidad es que hay varias culturas, pero no necesariamente relacionándose. Simplemente el estado actual del Perú es que hay varias culturas no relacionándose. Interculturalidad es la interacción de las culturas, obviamente en base al respeto y la horizontalidad. No sé si me he dejado entender. Sí, profesor, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, chicos, entonces me despido de ustedes. Nos vemos de esta semana a la siguiente. Nos vemos el otro año. Ya, chicos, nos vemos el martes, a ver, martes 7, creo, ¿no? Martes 7 de enero, si más no me equivoco. Listo, chicos, un fuerte abrazo, un feliz año 2025 y el mejor regalo para este 2025 es su ingreso a San Marcos. Pero eso va a ser producto de su esfuerzo. Así que a estudiar con mucha fuerza, chicos. Hasta la próxima. Que les vaya bien. Éxitos. Y pásenla bonito. No contaminen el medio ambiente. Nada de estar reventando cohetes ni nada por el estilo. Nos vemos, chicos. Cuídense. Un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego, profesor, cuídese. Chao, cuídate.